91 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. De esta forma terminaba una larga sesión en la Cámara de Diputados donde se discutía el proyecto conocido por la legalización del aborto, donde había dos posturas enfrentadas, aquellos que pregonaban los sectores denominados pro vida y aquellos que estaban a favor del aborto, reconocidos tanto pañuelo celeste por un lado, pañuelo verde por el otro, y así estaba dividida la plaza cerca del Congreso, y la Argentina en general, Tucumán también, porque se convocaron marchas antes, durante la sesión. Por eso invitamos a dos diputados nacionales. Gladys Medina, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Yedlin. Bueno, gracias por venir. Ambos han tenido un rol preponderante en la sesión. Digo, Gladys defendiendo la postura pro vida y Pablo a favor del proyecto que impulsó el Ejecutivo, a favor del aborto. Quería la primera mirada suya con respecto a... habló mucho usted sobre una cuestión de convicciones más que votar en favor de lo que el resto del bloque al que pertenece lo hizo, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada estuvimos tratando este proyecto de ley, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto. Esta ley que ya la hemos venido trabajando en el año 2018, que la hemos debatido, y bueno, que a mí me ha tocado tener esa primera experiencia y en este año la verdad que puedo observar diferencias. Destacar algo muy importante, que el Congreso de la Nación, como lo hizo en el 2018, tuvo la posibilidad de abrir las puertas para escuchar todas las voces, todos los sectores, en un estado de democracia, donde cada persona, cada sector puede expresar lo que piensa, lo que siente, las ideas que tiene. Y con respecto a este tema, yo en ese año, en el 2018, había tomado una postura, la seguí manteniendo debido a convicciones, fundamentando en este estado de democracia, más allá de lo que establece la Constitución Nacional, nuestros derechos, nuestras garantías, que son muy importantes, los tratados internacionales que también tenemos con respecto a este tema, el derecho a la libertad, el derecho de poder elegir, el derecho a la vida, que es tan importante, las garantías que tiene que tener el Estado para cuidar la vida desde el momento de la concepción también, y por supuesto los tratados que han venido trabajando, bueno, que establece la Constitución, esta Constitución Nacional, que nos da la garantía de un Estado democrático. Pero más allá de eso, fundamentalmente expresar desde los sentimientos, desde los valores, el concepto como mamá también, y bueno, y de poder escuchar también a los distintos sectores de Tucumán. Soy una diputada que represento a los tucumanos. Por eso yo también he tenido la oportunidad de poder escuchar esas distintas voces. Más allá de que se plantean de la religión, pero poder escucharlos a los tucumanos en este sentido, sin olvidar que la provincia de Tucumán es una provincia provida, fue declarada también por la legislatura de la provincia de Tucumán, pero en general el pueblo tucumano, creo que en este sentido, es un pueblo que conserva los valores, firmes valores en las creencias, en la cultura, en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y en ese sentido fui acompañando. Defiendo la vida porque defiendo uno de los valores fundamentales que me sostiene como mujer y que es la familia. De manera contrapuesta, Pablo, hay también otra mirada con respecto a lo que se votó en diputados. Sí, a ver, me parece que este año ha sido un debate muy superador al del 2018. Hemos podido, de alguna manera, bajar el nivel de confrontación, sí, terminar un poco con las chicanas y poder escuchar al otro. Creo que ambas partes hemos escuchado más a la otra. Eso me parece que es positivo, tanto en lo que fueron los plenarios de comisión como en el recinto. Hay en definitiva dos grandes posturas, ¿no? Gladys claramente presenta una que es muy respetable y que tiene que ver con estar a favor o en contra de la interrupción de un embarazo, pero en realidad la ley avanza
en otro tema, a mi manera de ver, por lo menos, que es un tema de salud pública. Hoy los abortos ocurren en la Argentina, miles de abortos por año, y no hoy, sino siempre ocurrieron y lamentablemente van a seguir ocurriendo hasta tanto la educación sexual, la educación común, el acceso a anticonceptivos, sean de tal magnitud que podamos evitar los embarazos no deseados. Pero aunque pudiéramos, siempre va a haber alguna mamá o alguna mujer que decida interrumpir un embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Argentina hace 100 años con esto? Los condena a la clandestinidad. Pero esa clandestinidad es muy diferente si tenés plata o si sos pobre. Claro. La clandestinidad con plata es una clandestinidad segura. La clandestinidad sin plata es una clandestinidad insegura que te pone en riesgo la vida y además te da la persecución judicial que nunca persigue a la clandestinidad con plata. Esta ley viene a resolver este tema en parte. Hasta la semana 14 y solo hasta la semana 14, aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo no van a tener que explicar por qué causa lo hacen. Seguro tienen sus causales. Y después la ley va a seguir exactamente como está hoy. Después de que la ley salga, si sale, nadie va a estar obligado a interrumpir su embarazo, nadie. Claro. Los valores, los pueblos más o menos religiosos, las cosmovisiones que cada uno tenemos, serán absolutamente respetadas. Lo único que va a cambiar es que aquella mujer que decida interrumpir su embarazo y sea pobre, no va a tener que estar sometida a situaciones de inseguridad. Por eso para mí es un tema de salud pública y de justicia social. Lo sumo a la charla y a la entrevista a Mario y Alfredo. Alfredo. Precisamente por eso lo que acaba de decir el diputado, ¿no piensan los dos que también, más allá que este año fue un poquito más tranquila la discusión en la Cámara, fuera de la Cámara de Diputados, en los medios, en las casas, en las familias, cerró el eje de la discusión, que esto no es una discusión de que si es por si quiero abortar o no, sino es una discusión de salud pública? Porque si se hubiera encarado desde ahí, y esto hago una autocrítica a los medios de comunicación, que en la búsqueda del rating, también una discusión hotondonda vende más que estos dos diputados acá, con una coherencia y una pasividad diferente. Pero ¿no creen que cerró la discusión, que es una discusión de salud pública más allá de ideología, de religión? Mira, en mi opinión por lo menos, después Gladys, a mí me parece que dentro de la Cámara la discusión estuvo mucho más centrada este año, mucho más centrada. Yo creo que había un entendimiento. Lo que pasa es que hay un grupo obvio de diputados que por su formación, por su cosmovisión de lo que es el mundo, no pueden avanzar en esto. Y se entiende perfectamente. Ahora, la verdad es que me parece que también ha sido mucho más claro en la Cámara de Diputados este año de que la mayoría estaban de alguna manera intentando ver cómo resolver. Hay una situación de problema, el problema existe y todos quieren resolverlo. Nadie está ni a favor del aborto, ni en contra de los derechos, ni a favor de que ninguna mamá muera en abortos inseguros. Estamos seguros de eso. Haber entendido eso de los dos lados hizo que baje mucho el ruido y que podamos compartir. Pero por supuesto los medios hablan y siguen diciendo, porque usted está a favor del aborto. No, yo no estoy a favor del aborto, estoy en contra del aborto. Yo quiero que haya menos aborto. Ahora, para que haya menos aborto hay que legalizarlo, no mantenerlo en la clandestinidad. Esa es un poco la discusión. Pero me parece que ha sido realmente, y yo destaco mucho también en Gladys, su convicción en un momento en que esto es un proyecto que viene del presidente, que tenía un contexto político, y ella ha sostenido sus valores, que votó en el 2018 de la misma manera y sostuvo eso. Me parece que eso también es muy importante porque, como muy bien dice ella, representa a muchos tucumanos también que piensan como ella. ¿Diputada? Sí, bueno, coincido con Pablo. Es verdad que nosotros compartimos el mismo bloque político, venimos trabajando juntos desde hace algunos años, nos conocemos, pero bueno, también tenemos diferencias y estas diferencias que se los plantean hoy en el bloque que dentro de los diputados tucumanos del PJ, a mí me tocó solamente votar en contra de este proyecto y los demás diputados, Mabel Carrizo, Carlos Cisnero, Mario Leito y Pablo, estuvieron a favor del aborto, y destacar que dentro de esas diferencias el compañerismo y el respeto fundamentalmente, así que les agradezco a mis compañeros diputados porque podemos entender y comprender por qué cada uno tiene una visión y cómo va a votar. Y con respecto también el gobierno de la provincia, en ese sentido, ha sido respetuoso de nuestro voto y de nuestra decisión, y eso es muy importante. Bueno, este es un tema que también se lo ha tratado como una cuestión de salud pública, y es un tema que no solo se lo discute a nivel político.
a nivel social. Es un tema que ha sido debatido y discutido dentro de las mesas de cada familia y de cada casa. Seguro. Y no siempre se coincide, porque en mi misma familia también hay diferencias, pero bueno, creo que lo que tenemos que destacar, que lo tenemos que hacer a la discusión constructiva y dentro del marco del respeto, entendiendo que el otro no siempre piensa igual que uno. Por supuesto. Mario Coltán. Dos temas para destacar. Uno, que ayudó al debate y a ese clima que ustedes marcaban, era de que se debatió junto con la ley de los 1000 días. Este tema de acompañar a la mamá desde el embarazo hasta los 2 años de vida del bebé. Poner en el centro el cuidado de la vida y asegurar el embarazo hasta el nacimiento y el propio bebé. Y el otro tema que me pareció interesante, y siguiendo lo que decía Gladys justamente, este tema de que no hubo una decisión como bloque, no hubo una decisión, todo el bloque vota de manera única, porque datos estadísticos me indican de que Juntos por el Cambio tuvieron votos por la negativa un 69% y el voto por la afirmativa del Frente de Todos fue del 70%. Quiere decir que hubo votos distintos dentro de los mismos bloques, lo cual indica que en definitiva fue una libre expresión de la voluntad de cada uno de los miembros que, como ustedes bien lo están expresando aquí. Pero me parece que la ley de los 1000 días ayudó bastante para poner en contexto el debate de la ley de IBE. Sí, a ver, yo creo que el tema de que aprendimos mucho el 2018, o sea, primero que somos 2 años más viejos, nosotros, las diputadas no, pero nosotros somos 2 años más viejos, más sabios, y hemos aprendido muchas cosas. Y uno de los temas que aprendimos fue que era importante dejar en claro que nosotros legalicemos la interrupción del embarazo hasta la semana 14, de ninguna manera implicaba que el Estado quería que ese sea el destino de los embarazos en la Argentina. Muy por el contrario, lo que el Estado quiere es que los embarazos sean deseados, que los embarazos anden bien. Y ha hecho este programa de los 1000 días justamente en donde aumenta el subsidio de embarazo, claro, genera un subsidio anual por el tema de salud integral, genera un subsidio por el tema de nacimiento y adopción, mejora el tema del registro civil, mejora el derecho a la documentación, mejora los programas de salud para los primeros 3 años de vida. O sea, una serie de circunstancias que en algún momento no, lo que ustedes quieren es esto. De ninguna manera nosotros queremos eso. Queremos justamente que los embarazos anden bien. Sí, claro. Diputado, ¿y entonces no cree que por ahí hubiese sido, porque después de aprobarse 131, bueno, todo quedó en un momento presentando el proyecto de los 1000 días como presidente de la Comisión de Salud, un poco desdibujado un proyecto tan importante que no es que iba detrás del otro, sino iba al lado, sí, digamos, acompañando uno y otro. No era, yo lo veo como no tan importante a uno u otro, sino 2 proyectos importantísimos. ¿No hubiese sido mejor tratar al revés la de 1000 días primero para tener esa discusión? Se discutió mucho eso en labor parlamentaria, sí, cuál iba a ser el proyecto, claro, que iba a ir primero, se discutió mucho y en realidad teníamos la sensación de que si 1000 días iba primero, iba a conllevar mucha atención y mucho tiempo, y como sabíamos que la interrupción de embarazo lo iba a hacer también, teníamos miedo de pasar las 35 o 36 horas de debate y nos pareció que era más eficiente en uso del tiempo empezar con IBE, cosa que terminó pasando. Lamentablemente al final Cambiemos nos cortó la discusión, planteó una moción de orden para pasar a la votación directamente. Inclusive algunos diputados se enojaron, hubo un entredicho entre Vali Buca, claro, y Fernando Iglesias y todo esto. Pero la verdad es que el programa de 1000 días es una ley importante, va a ser una ley que va a ayudar mucho a las mujeres vulnerables y a los chicos vulnerables, y me parece que pone sobre temas como trombofilia, cardiopatía congénita, enfermedades genéticas, claro, ecografía fetal morfológica, claro, una serie de temas que pasaron medio desapercibidos en el debate porque no tuvimos el tiempo para poder explicarlos de alguna manera a la población. Pero que seguramente quizá el Senado lo reconstituya o cuando sea ley podamos explicarlo mejor. Y en el caso de ustedes dos, tanto la diputada Mendoza como Pablo Yerlin, se da, hablando un poco del tema de las presiones, que mucho se habló antes de la votación y después de la votación. Usted votó, digamos, en contra del proyecto, algo que el presidente Alberto Fernández impulsaba. En el caso suyo, sabiendo la postura del gobernador Juan Mansur, votó a favor, en contra de lo que la provincia piensa. O sea, está claro que a la hora de presiones, aquí en este caso no hubo. Sí. No. Y reconocer, disculpa Pablo, sí, que este proyecto de ley que hemos aprobado
de los 1000 días es muy importante también para la identidad del niño. Esto es muy importante, Claro. temas que hemos debatido, sí, justamente lo decía Pablo, nos quedaron muchas cuestiones en el tintero de poder expresar, pero bueno, que lamentablemente debido al reglamento que tenemos en la Cámara de Diputados, Bien. y un diputado pidió que se lleve a votación, teníamos muchas horas de sesión también, de debate, bueno, entonces que tuvimos que votar y no pudimos expresar, y esto es una vez más el Estado Nacional, con el gobierno de Alberto Fernández, viene acompañando a la mujer y al niño. Por supuesto. Y que esto es muy importante, decir, necesitamos esta ley para decir que sí hay una garantía de cuidar a la mujer, de Bien. cuidar el embarazo y de cuidar fundamentalmente a este niño en sus primeros años de vida. Bien, diputades, les agradezco a los dos por haber venido. Muchas gracias. Y de nuevo, gracias por haber estado en este bloque, que era muy importante para la provincia, que escuchen las posturas de ambos. Gracias. Gracias por Gracias a la ustedes invitación. por la invitación. Gracias. Bueno, quédense que seguimos en instantes, hacemos una breve pero intensa pausa y seguimos más con De Buena Fuente en la pantalla de la televisión pública de Tucumán.